Principalmente, hablaremos de qué es un marco teórico. El marco teórico o conceptual es una de las fases más importantes de un trabajo de investigación. Consiste en desarrollar la teoría que va a fundamentar el proyecto con base al planteamiento del problema que se ha realizado. Existen numerosas posibilidades para elaborarlo, la cual depende de la creatividad del investigador. Una vez que se ha seleccionado el tema de objeto de estudio y se han formulado las preguntas que guían la investigación, el siguiente paso consiste en realizar una revisión de la literatura sobre el tema. Esto consiste en buscar las fuentes documentales que permiten detectar, extraer y recopilar la información de interés para construir el marco teórico pertinente al problema de investigación planteado. El resultado de los dos primeros pasos de una investigación, es decir, la idea y el planteamiento del problema, ya que una vez que se tiene claro qué se va a investigar, después consiste en analizar y presentar las teorías que existen sobre el problema a investigar. También incluye los trabajos e investigaciones que existen y todos los antecedentes sobre los que se va a desarrollar como investigación. El marco teórico se refiere a todas las fuentes de consulta teórica de que se puede disponer sobre el problema a investigar. Un resumen sobre esto es que el marco teórico, también conocido como marco conceptual o fundamentación, engloba un grupo de métodos, ideas y teorías cuyo objetivo es ofrecer soporte a un trabajo de investigación o tesis. ¿Para qué sirve el marco teórico? La función general del marco teórico es acondicionar la información científica que existe sobre lo que se va a investigar para tener conocimiento científico nuevo, ya que nos sirve para no cometer errores en nuestros estudios a desarrollar o a prevenirnos de ser posibles. Nos da guía de cómo hacer nuestro estudio o a dónde dirigirlo. Nos da una clave o claves de referencia, también llamado como marcos de referencia, para ir interpretando los resultados que se vayan obteniendo en la investigación. Nos ayuda a centrarnos en el problema estudiado y no desviarnos de él. Nos ayuda a elaborar más adelante la hipótesis. Nos ayudará a descubrir nuevos conocimientos científicos. En general, es de donde se alimentará de información el inicio de la investigación para ir dándole forma a lo que pretendemos hacer. Ahora, en términos amplios, comprende dos etapas. La primera es revisar todas las fuentes de información antes mencionadas, pero solo todo aquello que se relacione o sea útil para nuestra investigación, es decir, el tema. Y se debe de extraer de manera cuidadosa las referencias que sean de utilidad para nuestros objetivos, solo lo más importante y actual. La segunda se refiere a que el investigador debe adoptar una postura u opinión propia sobre la teoría consultada, también conocida como para el investigador adoptar una propia teoría, es decir, su propio punto de vista o cómo está abordando la información que maneja. Si el investigador se sintiese confundido en el desarrollo de esta tercera fase, debe inmediatamente acudir a sus preguntas de investigación que elaboró en la segunda fase de su proyecto, ya que en el marco teórico es donde puede descubrir aspectos como solo existen esbozos de lo que pretende estudiar y no trabajos formales, que existe mucho material de apoyo que ayudará a la investigación que ya alguien estudió y desarrolla de manera completa lo que pretende desarrollar o que solo existe información empírica o histórica del tema. En fin, el marco teórico se puede decir coloquialmente que son trozos de información dispersos que solo el que investiga sabrá cómo acomodarlos. En resumen, nos sirve para no cometer errores en nuestro estudio a desarrollar o a prevenirlos de ser posible. Nos da guías de cómo hacer nuestro estudio o a dónde dirigirlo. Nos da una clave o claves de referencia para ir interpretando los resultados que se vayan obteniendo en la investigación. Muchas gracias. A continuación, mi compañera. Bueno, yo les voy a hablar sobre la función del marco teórico en la investigación. Cuando se tiene planteado el problema de estudio,
es decir, que se poseen objetivos y preguntas de investigación, y cuando además se han evaluado su relevancia y factibilidad, el siguiente paso consiste en sustentar teóricamente el estudio, etapa que algunos autores llaman elaborar el marco teórico. Ello implica analizar y exponer aquellas teorías, enfoques teóricos, investigaciones y antecedentes en general que se consideren válidos para el correcto encuadre del estudio. El marco teórico cumple diversas funciones dentro de una investigación, entre las cuales destacan las siguientes. Primero, orienta sobre cómo habrá de llevarse a cabo el estudio. En efecto, al acudir a los antecedentes nos podemos dar cuenta de cómo ha sido tratado un problema específico de investigación. Por ejemplo, qué tipos de estudios se han efectuado, con qué tipo de sujetos, cómo se han recolectado los datos, en qué lugares se han llevado a cabo, qué diseños han utilizado, etc. Segundo, nos brinda un marco de referencia para interpretar los resultados que se van obteniendo en la investigación. Tercero, fundamenta y justifica las preguntas que se formulan en cuanto al objeto de estudio. Cuarto, el marco teórico realiza un respaldo de validez y confiabilidad del estudio. Cuando al realizar la investigación se parte de el estudio de las teorías y conceptos previos, esto ayuda a argumentar el tema y permite que los lectores confíen en que los resultados reflejados son verdaderos. Quinto, amplía el horizonte del estudio y guía al investigador para que éste se centre en su problema, evitando desviaciones del planteamiento original. Sexto, inspira nuevas líneas y áreas de investigación. Séptimo, conduce al establecimiento de la hipótesis o afirmaciones que más tarde habrán de someterse a prueba en la realidad. Y octavo, mostrar los antecedentes. El marco teórico, a través de esta función, indica que se debe realizar una revisión de la bibliografía y de esta manera descubrir teorías y estudios ya realizados sobre el tema en cuestión. Con esta revisión, el autor de la investigación analiza el cómo y por qué realizar el estudio del objetivo y proporciona datos suficientes para evitar errores que se hayan podido cometer en algunas investigaciones. La función general del marco teórico es acondicionar la información científica que existe sobre lo que se va a investigar. En general, el marco teórico es de donde se alimentará de información el inicio de una investigación, para ir dándole forma a lo que pretendemos hacer. Bueno, ya dicho esto, ahora vamos a decir las características de un marco teórico. La primera es que debe estar delimitado en función del objeto de investigación. La segunda, parte del conocimiento sobre el estado de la cuestión o estado del arte, es decir, del manejo de los antecedentes pertinentes. Tercero, expone de manera relacionada los antecedentes y las teorías seleccionadas para su interpretación. Cuarto, tiene una perspectiva analítica. Quinto, se desarrolla de lo general a lo particular. Sexto, es la parte fundamental de toda investigación. Séptimo, en él se identifican las fuentes primarias y secundarias sobre las cuales se sustenta la investigación y el diseño del estudio. Octavo, este amplía la descripción del problema e integra la teoría con la investigación y los factores que se estudian. Y por último, permite al investigador tener una visión completa de los planteamientos teóricos sobre los cuales se fundamentará el problema y la metodología de estudio en las fases de
observación, experimentación y conclusión. Ya dicho todo esto, espero que les haya quedado claro. A continuación, mi compañera. El marco teórico es importante dentro del proceso de investigación, ya que permite reunir información de acuerdo al tema investigado. Este es necesario que no sea difícil de entender, es decir, que sea claro y conciso. Ayuda a prevenir errores y desviaciones en el proceso de investigación. Crea hipótesis y objetivos, organiza los datos de mayor relevancia y ayuda a describir el análisis del problema estudiado, identifica los métodos que se han usado en el mismo. Podemos concluir que es importante porque este proporciona la base segura de conocimiento que ayuda a resolver los interrogantes que van surgiendo durante la investigación, permitiendo conceptualizar el tema investigado. Elementos del marco teórico. El marco teórico comprende la revisión de los trabajos realizados sobre el problema que se está estudiando y de su realidad contextual en la cual se ubica. Entre los elementos se encuentran los antecedentes, las bases teóricas, bases legales y las variables. Los antecedentes indican cuál es la raíz del problema, su contexto y el alcance de los estudios que se han realizado previamente. En el proceso de investigación se debe dar un listado o un historial donde incluya los antecedentes culturales, políticos, sociales, entre otros, llevando de esta manera los interrogantes y el propósito del Profe, no sé si es solo a mí, pero se me pausó el video. Sí, a mí también. Pensaba que era yo, que era mi internet. Entonces, probablemente, ¿me están escuchando, chicos? Sí, profe, yo la escucho. Entonces, probablemente es el internet de los chicos que están transmitiendo. Era empírica o cuantitativa. Ah, ya volvió. Aclarando para cada variable, influyendo en la calidad de los resultados y mejorando el diseño de investigación. ¿Cómo elaborar un marco teórico? La construcción de un marco teórico es un proceso muy difícil para quienes se inician en una investigación, pero si tomas en cuenta estos pasos podrás lograrlo exitosamente e incluso mejorar tu capacidad de síntesis y redacción. 1. Ten en cuenta la estructura lógica para la elaboración del marco teórico, ya que en esta está constituida los siguientes elementos: antecedentes de la investigación, que son aquellas investigaciones realizadas anteriormente y que guardan relación con tu problema de estudio. Las bases teóricas reúnen un conjunto de conceptos y modelos que constituyen un enfoque determinado, que explican el problema planteado. Bases conceptuales son aquellos significados precisos de los conceptos principales, expresiones o variables involucradas en el problema formulado. 2. Identifica los antecedentes, las bases teóricas y las bases conceptuales de tu investigación. Esto dependerá de la naturaleza y características del problema planteado y deberás explicar las interacciones de las variables de estudio. 3. Consulta bibliografía sobre los antecedentes. Las bases teóricas y las bases conceptuales de tu investigación, dependiendo del tipo, podrás revisar aspectos teóricos, conceptuales o legales que te posibiliten de un conocimiento amplio del tema. 4. Analiza minuciosamente la bibliografía tomando apuntes donde puedas hacer tus propias interpretaciones de la teoría. Finalmente es momento de redactar. Por ello considera que la redacción del marco teórico consta de 2 etapas.
exposición detallada de la teoría que se utilizará para definir el problema de investigación. En esta etapa se debe presentar las teorías y hacer referencia a los autores y al contexto intelectual en que surgieron estas teorías. Debe ser preciso en el uso de la terminología y en mostrar la relación de los conceptos entre sí. Utiliza las cifras textuales y bibliográficas buscando dejar claro la reflexión del autor. Interpretación del problema bajo los términos de la teoría. En esta etapa se debe describir y comprender el fenómeno de investigación, buscando enfocar el problema desde sus elementos y relaciones, así podremos hallar la naturaleza de la investigación. Conclusión. El marco teórico es juntar y analizar todos los conceptos y teorías investigadas sobre el problema para poder ver los resultados y así poder llegar a una solución y desarrollar más la investigación. Esto implica analizar y exponer aquellas teorías, enfoques teóricos, investigaciones y antecedentes en general, que se consideren válidos para el correcto encuadre del estudio. Gracias. Bueno, chicos, la actividad, ¿quién la va a liderar? Bueno, profe, mi nombre es Daniel Felipe Hernández y mi grupo y yo realizamos dos actividades. La primera va a ser una sopa de letras, que les enviaré el link mediante el chat, donde podrán ingresar directamente a la sopa de letras. Consta de 10 palabras a buscar y tendremos un tiempo de 10 minutos y calificaremos entre los 5 primeros que realicen la sopa de letras, toman un pantallazo y lo envían por el chat de Teams, donde nos encontramos en este momento.